arterial. Lo primero que les viene a la mente, ¿qué cosa es? Respecto a las características del paciente. ¿Cómo imaginan un paciente que es hipertenso? En otras Gordito. palabras. Ok, imaginan un paciente que es gordito, sobrepeso, u obesidad, ¿qué más? Que sea adulto, más de 40 años al menos. ¿Cómo? No entendí bien. Que tenga más de 40 años al menos. Es un paciente adulto, ¿no? Adulto maduro o inclusive puede ser adulto mayor, que puede presentar cefaleas. ¿No? ¿Algún otro dato más? Que generalmente va acompañando al paciente con Un hipertensión. paciente fumador. Ya puede tener otros factores de riesgo cardiovascular adicionales, ¿no? Puede ser fumador, ya mencionamos el tema de la obesidad o el sobrepeso, puede tener algún grado de intolerancia a la glucosa, puede ser diabético, puede tener dislipidemia, ¿no? Muchos de estos factores de riesgo cardiovascular van acompañados entre sí. Y es que es cierto, ¿no? La mayoría de los pacientes con hipertensión arterial tienen esas características. Y principalmente los casos de hipertensión arterial son catalogados como hipertensión arterial primaria. Es decir, no existe una causa de fondo anatómica o alguna disfunción en algún órgano que esté condicionando esta hipertensión arterial, ¿no? La gran mayoría de los casos son hipertensión arterial primaria. Más o menos el 85 al 90% de los casos son pacientes hipertensos primarios, que son los que característicamente se ven en la gran mayoría de la consulta. El resto, entre el 10 al 15% de las personas hipertensas van a tener una causa de fondo, ¿no? Y esto se les cataloga como una hipertensión arterial secundaria. Y de estos casos de hipertensión arterial secundaria, la mayoría de las causas son de origen renal, es decir, algún problema en el riñón que esté provocando incremento de la presión arterial. Ahí tenemos enfermedades parenquimales del riñón, o enfermedades renovasculares como obstrucción de la vena renal, la arteria renal, ¿no? O si tuviera insuficiencia renal crónica. La gran cantidad de esas causas que generan hipertensión son renales. Y hay un pequeño grupo de causas endocrinas que pueden estar provocando también hipertensión arterial, que vienen a ser casos muy infrecuentes. Si yo sospecho que un paciente tiene hipertensión arterial por una insuficiencia renal, ¿qué características de este paciente me podrían hacer pensar en ese diagnóstico? O sea, para ir, lo que quiero es ir descartando otras características que me hagan pensar, pues, que me voy quedando solamente con las causas endocrinas. Entonces, mi pregunta para ustedes es, si yo tengo un paciente hipertenso y yo sospecho que es por una insuficiencia renal o un problema renal, ¿qué otros datos, características o análisis de laboratorio de este paciente van a servir para yo reafirmar que este paciente tiene problemas de insuficiencia renal? ¿Qué comentarían? Doctor, si sospechamos de un paciente con insuficiencia renal, se podría pedir un examen de orina completo y de seguimiento urinario para ver proteínas en la orina. Ya podríamos buscar proteinuria. Hay un problema que se llama síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico hay exceso de pérdida de proteínas en la orina, pero no siempre va con hipertensión arterial. Hay otros casos de síndrome nefrítico, en el que sí hay hipertensión arterial y hay proteínas, pero también hay sangre en la orina, ¿no? Entonces, en el análisis microscópico. ¿Ok? Y endoscópicamente, ¿algún dato que nos pueda servir? Viendo al paciente, cómo se ve un paciente con insuficiencia renal. Un paciente debilitado.
Ya. ¿Algo más? Con edemas. Ok, puede tener edemas, luce crónicamente enfermo, debilitado, como mencionan. Cambio de color de piel, Ajá, el cambio del color de la pálido, piel. Puede haber etélico. palidez y palidez terrosa, que es el típico cambio en la coloración de la piel del paciente renal. Palidez también. Y si uno mide creatinina, va a estar elevada la creatinina, elevada la urea, ¿no? Entonces ya son otros datos más de laboratorio y características ectoscópicas que nos pueden estar haciendo pensar en un paciente hipertenso, ¿no? Por causa renal. Paciente nefrópata, realmente luce así. En cambio, con las enfermedades hipertensivas producidas por alteración endocrina no se encuentra un paciente de esas características. Entonces vamos a mencionar ya de plano el tema de hoy, que es referente a la hipertensión arterial de causa endocrina. Pues ustedes van a encontrar que hay diferentes causas de hipertensión de origen endocrino. La mayoría dependen de los suprarrenales. Pero pueden ver en la parte inferior de esta diapositiva que existen también causas dependientes de la tiroides, tanto el hipertiroidismo, que va a provocar un incremento en la presión sistólica, ¿no? También el hipotiroidismo puede ser causa de hipertensión, aunque el hipotiroidismo da generalmente una hipertensión de tipo diastólico, ¿no? También van a haber causas dependientes del hipófisis, como la acromegalia, ¿no? Que genera hipertensión, genera cardiomegalia, incremento de casos de infartos y eventos cerebrovasculares. Es una enfermedad de Cushing que hemos visto que es por un tumorcito hipofisiario, ¿no? Pero la otra gran mayoría quedan englobando a las causas que son de origen suprarrenal. Dentro de la causa de origen suprarrenal vamos a encontrar los feocromocitomas, son tumores productores de catecolaminas. Existe el hiperaldosteronismo primario, y hay otras causas en que también hay hipercortisolismo, hipermineralocorticismo, así se llama, que van a ser por diferentes otras causas, ¿no? Por ejemplo, con incremento de la actividad o aumento también de la concentración de la DOCA, que es la deoxicorticosterona, que se puede encontrar en algunas patologías como hiperplasia suprarrenal congénita, o tumores productores de esta sustancia, una general incremento en la presión arterial también. El síndrome de Cushing, porque la cantidad de cortisol que se produce es muy alta y tiene un efecto mineralocorticoide. Y hay otras más en las que existe una deficiencia de alteraciones en las hormonas que van a generar un exceso aparente de mineralocorticoides. Algunas las vamos a tocar hoy día, hay otras que son tan frecuentes o que tienen poca repercusión clínica que no. Pero sí, hoy día vamos a hablar principalmente del feocromocitoma y del hiperaldosteronismo primario. Les mencionaba lo de las pruebas, de las patologías tiroideas, tanto hiper como hipotiroidismo, que generan o condicionan incremento de la presión arterial. Y lo que hay que recordar en ellos es que una vez tratado el problema de fondo, ya sea el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, la presión arterial debería mejorar, y si es que todo el incremento de la presión arterial se debía a la alteración tiroidea, pues una vez corregida esta enfermedad de fondo, la hipertensión debería desaparecer. Entonces, como eso es fácil de controlar, pues no se va a tratar en la clase de hoy, porque depende más que todo del tratamiento de la patología tiroidea. Pues bien, a ver. No sé por qué no avanza. Ahí está. Como la mayoría de las patologías van a depender de causas suprarrenales, tenemos que recordar que existe un eje llamado eje renina-angiotensina-aldosterona, que se va a encargar de
justamente llevar a la secreción de aldosterona. Y este eje empieza con el angiotensinógeno, que es una globulina alfa 2, que se sintetiza en el hígado. Y este angiotensinógeno va a ser convertido a angiotensina por una enzima que es la enzima llamada renina. Esta renina es sintetizada en las células yuxtaglomerulares que están en el riñón. Yuxta es junto a, ¿no? Son células que están junto a los glomérulos en el nivel del riñón y que su principal estímulo para la secreción de esta renina es que haya una caída en la perfusión renal. No perfusión renal y estas células yuxtaglomerulares sintetizan y liberan más renina. De esta manera, el angiotensinógeno es transformado en angiotensina y la angiotensina a nivel del endotelio pulmonar va a ser transformada a angiotensina 2 por una enzima llamada ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. Esta angiotensina 2 ya va a tener un efecto a nivel de la zona glomerular que va a llevar a la secreción de aldosterona. Entonces, ese angiotensinógeno pasa angiotensina con la renina y posteriormente transformada por la ECA, angiotensina 2, va a ser importante para que se pueda entender bien cómo es que se genera, ¿no?, la secreción de aldosterona. Obviamente, siempre siendo un paralelo con el mecanismo del feedback, ¿no?, o de retroalimentación, cuando hay un exceso de secreción de aldosterona, esto debería tener repercusiones, ¿no?, hacia los pasos previos. Entonces, una secreción de aldosterona aumentada debería frenar, ¿no?, la producción de angiotensinógeno, de angiotensina, y debería disminuir la acción de la renina. Esto nos va a permitir entender mejor cuando nos refiramos sobre hiperaldosteronismo primario o secundario. Entonces, normalmente, una caída de aldosterona aumentaría la actividad de renina y un exceso de aldosterona debería disminuir la actividad de la renina. Pues mencionábamos de que la renina convertía el angiotensinógeno en angiotensina y esta angiotensina 2 posteriormente con la ECA, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que la angiotensina 2 es una molécula que va a estimular la secreción de aldosterona por la zona glomerulosa del suprarrenal. Y su efecto va a ser provocar vasoconstricción. Vasoconstricción debido a que hay contracción del músculo vascular y de esa manera incrementa la presión sanguínea. Disminuye el flujo de sangre renal. Asimismo, va a provocar que la médula adrenal libere noradrenalina y adrenalina y aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. Entonces, con mayor razón, va a aumentar la cantidad de noradrenalina en las terminaciones nerviosas. También esta angiotensina 2 va a tener una acción liberadora de vasopresina. Pero como ven, el objetivo de la liberación de esta angiotensina 2 es tener un incremento en la presión arterial. Y generar también liberación de aldosterona. Entonces, la aldosterona va a tener un efecto a nivel del tubo contorneado distal, aumentando la reabsorción del sodio, y va a intercambiar esto, el sodio que reabsorbe, por potasio e hidrógenos que son liberados hacia el lumen del túbulo renal, ¿no?, para que se eliminen en la orina. Entonces, la aldosterona va a provocar retención de sodio y pérdida de potasio e hidrógeno. ¿Quiénes estimulan la secreción de aldosterona? Pues el sistema renina-angiotensina es el principal estímulo que recibe la secreción de aldosterona. También se va a estimular la secreción de aldosterona cuando el nivel del potasio sérico está elevado. Y tiene un papel secundario
acción de la ACTH en cuanto al estímulo hacia la aldosterona, ¿no? La aldosterona depende muy poco de ACTH. Y van a existir algunas situaciones que normalmente van a inhibir la secreción de aldosterona. Por ejemplo, la sobrecarga de sodio, la acción del péptido natriurético y la dopamina. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque entendemos nosotros que si aldosterona produce absorción de sodio, pues darle una sobrecarga de sodio al paciente normalmente debería hacer que la aldosterona se suprima. No tendría por qué tener más retención de sodio a nivel del riñón si es que estamos dándole un aporte aumentado de sodio, ya sea por vía oral o por vía endovenosa. Pues bien, ¿a qué llamamos hiperaldosteronismo primario? ¿No? Hiperaldosteronismo en general es un incremento en la acción de la aldosterona, pero hiperaldosteronismo primario, ¿no?, se refiere cuando esta hipersecreción de aldosterona es autónoma. Es decir, la propia glándula suprarrenal está secretando aldosterona, así esté alto el sodio, así esté bajo el potasio. Solita la suprarrenal se manda. Se llama hiperaldosteronismo primario. Y como les mencionaba, el hiperaldosteronismo primario viene a ser una causa rara de hipertensión arterial, más o menos el 1 a 2% de casos de hipertensión. Y se ha visto que es más frecuente en pacientes mujeres. Sin embargo, a pesar de ser poco frecuente para la población general, dentro de las causas endocrinas de hipertensión, es la causa más frecuente. Es la causa más frecuente de hipertensión arterial de origen endocrino, pero en general es una causa para la población general relativamente infrecuente, menos del 1 al 2% de casos. ¿Y a qué llamaríamos hiperaldosteronismo secundario? Pues el hiperaldosteronismo secundario se refiere a cuando hay una causa que está provocando esta secreción aumentada de aldosterona. Existe un estímulo para la secreción de aldosterona por la suprarrenal. Es que hay una causa de fondo. Van a existir algunas patologías que van a tener van a tener que ser diferenciadas para ver por qué motivo, ¿no? ¿Cuál es la causa que está provocando la secreción de aldosterona? Entonces, en general, el hipermineralocorticismo se refiere a un incremento en la secreción de mineralocorticoides, y el principal mineralocorticoide es la aldosterona. Entonces, podrán ver en la primera columna, la columna de la izquierda, en casos de hiperaldosteronismo primario, en la del medio, el hiperaldosteronismo secundario, y en la columna de la derecha, otros casos de hipermineralocorticismo. Entonces, cuando uno, ya como mencionamos, cuando uno habla de hiperaldosteronismo primario, va a encontrar un incremento de aldosterona, pero es independiente del resto, o sea, la misma glándula secreta aldosterona en mayor cantidad, no depende de otra sustancia que le esté estimulando. Entonces, en estos casos de hiperaldosteronismo primario, se puede encontrar aldosterona elevada y la actividad de renina plasmática va a estar disminuida. Es decir, la renina no es la causa del incremento de la aldosterona. La aldosterona está mandándose sola y la renina está baja. En el caso de los hiperaldosteronismos secundarios, vamos a encontrar aldosterona elevada, pero con una causa de fondo que generalmente es la elevación de la actividad de renina como consecuencia de algunas otras patologías como problemas de tener nefropatías perdedoras de sal, o hay una hipertensión arterial hiperreninémica, como una nefropatía que está provocando un incremento en la renina y incremento consecuente de la aldosterona. Y si es que hubiera alguna otra sustancia que esté provocando un incremento de la actividad mineralocorticoide, por ejemplo, la DOCA que mencionamos, que es la dioxicorticosterona, esos incrementos de otro mineralocorticoide que está provocando la hipertensión arterial, pues lo que va a hacer es suprimir
a la aldosterona, y la aldosterona tiene la culpa de la hipertensión arterial, y también va a suprimir la acción de la retina plasmática, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando se debe a otro mineral corticoide, encontramos aldosterona baja con renina baja. Centrándonos en el caso de los hiperaldosteronismos primarios, que es justamente el tema, vamos a encontrar diversas causas. La más frecuente es la presencia de un tumorcito que esté provocando secreción de aldosterona. Estos tumorcitos se llaman aldosteronomas, también llamados síndrome de Cohn. Puede haber, así como existe un tumorcito que apelotona, por decirlo de una manera, a las células que producen aldosterona, pueden existir células que secretan aldosterona que están dispersas, o que están incrementadas en número, pero no están apelotonadas. Esas son las hiperplasias. Pueden ser unilaterales, puede haber hiperplasias micro, macro, que sean bilaterales también, causa desconocida. O puede haber un cáncer del suprarrenal que esté provocando secreción de aldosterona. Van a existir algunas otras causas menos frecuentes, como el hiperaldosteronismo primario remediable con corticoides, llamado síndrome de Sutherland, que lo vamos a mencionar en las siguientes diapositivas de manera rápida. Entonces, fundamentalmente, el concepto de hiperaldosteronismo primario, aldosterona alta, con actividad de renina plasmática disminuida. Eso va a permitir hacer el diagnóstico diferencial con las otras causas de hipertensión arterial, de hipermineral corticismo, pero ya no por hiperaldosteronismo primario. Les mencionaba que entre las causas de hiperaldosteronismo primario, la más frecuente es la presencia de un adenoma, es decir, un tumor benigno que secreta aldosterona, y esta enfermedad producida por el adenoma se llama síndrome de Cohn. Es la causa más frecuente de hiperaldosteronismo primario, recuérdenlo bien, y generalmente se encuentra más en mujeres que en varones entre los 30 y 50 años. Entonces, un paciente hipertenso de 30 años, ¿no?, o que haya empezado con esa hipertensión a esa edad, nos puede estar haciendo pensar que hay una causa de fondo que debíamos investigar. No hay que quedarnos tranquilos pensando que es una hipertensión primaria como la mayoría. Les mencionaba que pueden haber hiperplasias, que también son causas de hiperaldosteronismo primario. Las hiperplasias, a diferencia de los adenomas, son más frecuentes en varones, entre los 40 y los 50 años. Muchas veces esas hiperplasias son bilaterales, o sea, en las dos suprarrenales se encuentra un incremento en el número de células que producen aldosterona, y las hiperplasias van a tener alteraciones bioquímicas que no son tan notorias, no son tan marcadas como en el caso de los adenomas que secretan aldosterona. Mencionaba que pueden haber cánceres suprarrenales, son los carcinomas. Afortunadamente, estos cánceres son menos del 1% de los casos de hiperaldosteronismo primario, y que muchas veces cuando se detectan son de gran tamaño. Asimismo, estos carcinomas pueden, además de secretar aldosterona, pueden secretar también otras hormonas, pueden secretar cortisol, pueden secretar andrógenos suprarrenales, y están incluidos dentro de lo que es un síndrome de Cushing o un hiperandrogenismo. Existe una causa que les mencionaba en el cuadro, que se llama aldosteronismo remediable con glucocorticoides, llamado síndrome de Sutherland. Este síndrome de Sutherland es de origen autosómico dominante, pero se caracteriza principalmente porque tiene, en estas personas existen células que secretan aldosterona, que en lugar de estar ubicadas en la zona glomerulosa de la suprarrenal, de la corteza suprarrenal, están ubicadas en la zona fascicular.
Y entonces, como la zona fascicular depende bastante de ACTH, el estímulo que llega con la ACTH hacia la suprarrenal va a provocar un incremento en la secreción de aldosterona. Entonces, ahí el tratamiento debería estar orientado hacia disminuir la ACTH para que haya un menor estímulo sobre esta zona fascicular. ¿Y cómo se logra inhibir a la ACTH? Pues dándole corticoides, ¿no? Prednisona. Entonces, el tratamiento con corticoides va a frenar la ACTH. Por eso es que esta patología se llama aldosteronismo remediable con corticoides. ¿No? Afortunadamente es poco frecuente, pero es importante saberlo porque el tratamiento va a ser diferente a los acostumbrados. Este es un esquema que he modificado, o sea, tenía una imagen inicial, le he hecho unas modificaciones para que se pueda entender un poco qué ocurre a nivel del tubo contorneado distal por acción de la aldosterona. Les mencionaba que la aldosterona normalmente genera una reabsorción de sodio que al final va a ser transportada hacia el vaso sanguíneo. Y esta absorción de sodio, para mantener el equilibrio de cargas sobre dos sodios, elimina o intercambia por potasio. El potasio va a la orina, pero también acompañado de iones hidrógeno. Entonces, el balance final, como por la acción de la aldosterona, va a existir reabsorción de sodio, va a haber eliminación hacia la orina de potasio y de iones hidrógeno. A ver si alguien me puede responder qué ocurriría cuando hay un incremento en la acción de la aldosterona. ¿Qué pasaría con el sodio, el potasio y el hidrógeno a nivel de la sangre cuando hay un incremento en la acción de la aldosterona? ¿Algún voluntario o voluntaria? Doctor, habría hipernatremia, ¿no? E hipocalemia. Claro, si hay reabsorción de sodio hacia la sangre, aumenta el sodio, hipernatremia. Y disminución del potasio, habría hipocalemia. ¿Algún otro hallazgo más? ¿Qué pasa cuando se disminuyen los iones hidrógenos de la sangre? ¿Con alcalosis? Así es, ¿no? Entonces, se elimina potasio, hay hipocalemia, y cuando salen los iones hidrógeno, hay disminución de la acidez, obviamente. Eso puede ser alcalosis, ¿no? Alcalosis metabólica. Entonces, lo característico de la hiperfunción o hiperacción de la aldosterona, en general los mineralocorticoides, es que hay hipernatremia con hipocalemia y con alcalosis metabólica. Es lo que le mencionaba también en la clase de síndrome de Cushing, ¿no? En el síndrome de Cushing hay corticoides, glucocorticoides en tanta cantidad que su acción se asemeja a la de la aldosterona. Y se produce esto, ¿no? Hipernatremia con hipocalemia, con alcalosis metabólica. Entonces, si entendemos esta acción de la aldosterona a nivel del tubo contorneado distal, va a ser sencillo poder encontrar cómo es el cuadro clínico del paciente que tiene hiperaldosteronismo. Ese paciente generalmente va a encontrarse con hipertensión arterial. Muchas veces la hipertensión arterial diastólica está por encima de 100 miligramos, 100 milímetros de mercurio, sin edemas, que el incremento de la reabsorción tubular del sodio va a llevar a hipernatremia, y debido a la pérdida renal del potasio, va a haber hipocalemia, y eso puede provocar debilidad muscular. No siempre se encuentra debilidad muscular, no siempre hay clínicamente un potasio bajo, muchas veces no hay evidencia, pero uno lo mide y lo puede encontrar en el límite inferior o ya puede estar bajo, ¿no? Entonces, se puede encontrar debilidad muscular, pacientes pueden referir fatiga, calambres,
puede haber parálisis muscular cuando la hipocalemia es mucho más marcada, poliuria, polidipsia en algunos casos, por la misma retención del sodio, genera sed, y también ondas U, prolongación del QT y algunas arritmias, ¿no? En el caso más severo. Realmente, si la persona retiene sodio, también el intravascular se va a expandir, y puede encontrarse expansión del volumen plasmático, y lo que les mencionaba, la alcalosis metabólica. Por eso es muy importante que sepan leer los gases arteriales, que pues, no confundan una alcalosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Y en el laboratorio, pues lo he mencionado, ¿no? Hipocalemia. Si uno le mide electrolitos en la orina, va a encontrar que está eliminando mucho potasio, ¿no? En la orina. Hipernatremia, la alcalosis metabólica por la pérdida de los iones hidrógeno y aumento en la recepción de bicarbonato. Por el exceso puro de la aldosterona, que es mineralocorticoide, en la mayoría de veces la secreción de andrógenos y glucocorticoides son normales. ¿En qué casos podría estar alterado esto? Cuando hay un tumorcito que secreta varias cosas, que generalmente es un carcinoma, como mencionamos en las causas de hiperaldosteronismo primario, ¿no? Ahí sí puede existir secreción de cortisol y de andrógenos. Pues, en esos casos de carcinomas es muy frecuente, porque viene a ser el 1% aproximadamente de esos casos que ya de por sí son raros. Entonces, en el laboratorio, siempre hipocalemia, hipernatremia y alcalosis metabólica deben estar haciendo pensar en un hiperaldosteronismo. Pues bien, entonces, ¿a qué pacientes o a qué personas uno les va a hacer screening para hacer el hiperaldosteronismo? ¿En quién uno debe pensar que puede estar teniendo un hiperaldosteronismo? Si mencionamos que los pacientes que tienen habitualmente hipertensión arterial tienen obesidad, son de edades adultos maduros o adultos mayores, ¿no? Entonces debemos buscar hiperaldosteronismo en las personas que tienen algunas características especiales. Por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión arterial y que tiene hipocalemia severa, sin tratamiento con diuréticos o a dosis bajas, es un paciente en el que uno debe sospecharlo, ¿no? Y pongo esto justamente el tratamiento con diuréticos porque en el tratamiento de la hipertensión arterial primaria, que es la más frecuente, los diuréticos también son muy utilizados. Y los diuréticos sí pueden provocar hipocalemia, ¿no? Inclusive la tasa de hipocalemia usando diuréticos es muchísimo mayor que los casos de hiperaldosteronismo. Entonces, si uno tiene hipertensión arterial, tiene hipocalemia, pero no tiene tratamiento con diuréticos, ahí se debe sospechar. Si tuviéramos tratamiento con diuréticos, la causa más frecuente sería pues los diuréticos. Entonces, ojo, eso es importante. Siempre tener en cuenta que los casos más frecuentes de hipocalemia en los pacientes hipertensos en tratamiento son los diuréticos. Para estar sospechando de un hiperaldosteronismo, tenemos que dejar de lado el uso de los diuréticos. Entonces ahí sí podemos pensar que la hipocalemia se debe al hiperaldosteronismo. ¿Quién más es sospechoso de tener hiperaldosteronismo? Un paciente que tenga una hipertensión arterial que esté moderada o severa, sin tratamiento, que pase de 160 milímetros de mercurio de sistólica con 100 de diastólica. Un paciente que tenga hipertensión arterial y en quien se le haya encontrado un incidentaloma suprarrenal. El incidentaloma suprarrenal, incidentaloma en sí, se refiere a un hallazgo que se encuentra de casualidad. Es decir, por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión arterial y le hacen una tomografía de abdomen o una resonancia magnética del abdomen por otra causa, porque tenía sospecha de un problema hepático o a un problema del riñón, etcétera, o cálculos renales, y le piden una ecografía y encuentran que hay una masa en el suprarrenal, por ejemplo,
eso es un incidentaloma, es decir, algo que se encontró de casualidad, incidentalmente. Entonces, un paciente hipertenso y que le encuentran de casualidad algo en la suprarrenal, una masa, un nódulo, sospechar de que puede estar teniendo un hiperaldosteronismo primario o un tumorcito suprarrenal. Cuando la hipertensión arterial es refractaria al tratamiento, usando más de 3 grupos de fármacos, también debe sospecharse que es una causa secundaria y entre ellas un hiperaldosteronismo. O cuando el paciente también sufre de hipertensión arterial desde edades tempranas, muchas veces antes de los 30 años. O si es que en la familia existen pacientes con historia de hipertensión arterial de inicio temprano o que han tenido accidentes cerebrovasculares jóvenes, ¿no? Por ejemplo, los 40, 50 años o antes. Entonces, eso debe hacer sospechar de un paciente que tenga hiperaldosteronismo. O más aún, si es que hay historia familiar de primer grado, ya sea padres, hermanos, con hiperaldosteronismo primario. Entonces, estas cosas nos deben hacer parar las orejas, sospechar que hay una causa de fondo, hacer un descarte, ¿no? El screening simplemente es un descarte de operación primaria. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se mide la aldosterona y la actividad de renina plasmática. Pero antes de eso se tiene que suspender el tratamiento antihipertensivo. Unas 2 a 4 semanas antes se debe suspender el tratamiento antihipertensivo, principalmente si son diuréticos. Si es que hubiera alguna caída del potasio durante el tiempo que está sin el tratamiento, se recomienda reponerlo. Hay pastillas de citrato de potasio que le pueden administrar al paciente para que eso no interfiera con la medición de las pruebas, ¿no? Y se le mide aldosterona y la actividad de renina plasmática. Recuerden que para el caso del hiperaldosteronismo primario teníamos aldosterona elevada y renina baja, actividad de renina baja. Entonces, si es que tenemos una relación aldosterona con actividad de renina plasmática que está elevada, la aldosterona más de 20, y la relación sale 30 o más, en algunos lugares, dependiendo del laboratorio, refieren que de 20 hacia arriba, en relación a la aldosterona actividad renina plasmática, entonces ya estaríamos haciendo el diagnóstico, ¿no? Que hay hiperaldosteronismo primario. Existen otras pruebas que se pueden utilizar, por ejemplo, se le administra cloruro de sodio, 2 litros endovenosos en 4 horas, como les mencionaba, hacer que se suprima la secreción de aldosterona. Entonces, al darle una sobrecarga de sodio, en este caso endovenosa, en los pacientes normales, la aldosterona que se mide después debería estar por debajo de 5 nanogramos por decilitro. Si es que no se suprime, es decir, por más que le metí una cantidad de sodio grande, la aldosterona sigue en los valores habituales, entonces significa que hay una secreción de aldosterona autónoma y eso es un hiperaldosteronismo primario. Entonces, esto va a hacerse por pasos y va a permitir encontrar si es que existe un incremento en la secreción de aldosterona. Entonces, una vez que ya se hace el diagnóstico, lo que tiene que buscar es cuál es el diagnóstico diferencial. Entonces, ahí para ello ya vamos a echar mano de las pruebas de imágenes, ¿no? Tomografía abdominal va a permitir ubicar si es que hay en la suprarrenal izquierda o en la suprarrenal derecha, o si es que hay hiperplasias. Algunas veces no se llega a encontrar, no se visualiza el tumorcito porque a veces no hay tumor, a veces somete a una hiperplasia de células y no sabemos si está en la suprarrenal de un lado o del otro. Y entonces ahí sirve el cateterismo de las venas suprarrenales.
se mide la aldosterona, que es en la vena suprarrenal izquierda, se compara con la cantidad que ha salido de la suprarrenal derecha, y se puede saber en cuál de las dos suprarrenales está el problema, y se procede con la cirugía. Y existen algunos métodos como mamografías, que captan yodo colesterol marcado, yodo metil norcolesterol, que tienen una menor ayuda, más serviría los cateterismos de venas suprarrenales. Entonces, una vez identificado cuál es el lugar de ubicación del problema, se procede a la cirugía. Por frecuencia, como les mencionaba, en los adenomas suprarrenales secretores de aldosterona, los aldosteronomas, son más frecuentes. Entonces, en caso de haya un adenoma, con la extirpación quirúrgica, y previa a esa extirpación quirúrgica, mientras que demora la preparación del paciente, mientras se va controlando la hipertensión arterial, lo que se recomienda es el tratamiento médico restringiendo el consumo de sodio, cualquier otro paciente hipertenso, y administrando diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Como espirulina lactona, por ejemplo. Sirven para retener potasio, que no se pierda potasio en la orina, y se restringe el sodio para que no haya mayor incremento de la presión arterial. En el caso que haya hiperplasia bilateral, ¿no? Lo indicado es el tratamiento médico. No se utiliza otro. Esto lleva a una frecuencia cardíaca, y ahí puede ver, ¿no? Una cascada, una secuencia en la síntesis, y empieza con la tirosina, luego se toman dopamina, luego la dopamina, cuyo metabolismo en la orina, que se puede encontrar en la sangre, el ácido homovalínico,
puede transformarse en dopamina a noradrenalina, función de la dopamina beta-oxidasa. Y la noradrenalina también un metabolito va a tener noradrenalina. Posteriormente, la noradrenalina es transformada a adrenalina, la noradrenalina el metabolito de la adrenalina es la metanefrina. ¿Qué cosas se puede sacar de esta diapositiva además? Primero, que los metabolitos, ya sea el ácido homovalínico, la normetanefrina y la metanefrina, pueden ser medidos en sangre y en orina como un producto secundario que nos haga pensar, ¿no?, de la hiperproducción de estas sustancias. Y otro punto es que la conversión de noradrenalina a adrenalina por esta enzima, la feniletolamina N-metiltransferasa, se da en mayor cantidad en los tumores que están presentes en la misma médula suprarrenal, ¿no? Los feocromocitomas que están en la médula adrenal producen mayor cantidad de adrenalina que aquellos feocromocitomas que están fuera de la suprarrenal o los paragangliomas que también son fuera, ¿no? ¿A qué se debe esto? Es que se plantea que dentro de la suprarrenal, ¿no?, la red de capilares que existen llevan el cortisol que se ha producido en la corteza hacia la médula suprarrenal, y ese cortisol es un estimulante en la síntesis de esta enzima, ¿no? Por tanto, es característico que en aquellos pacientes que tienen tumores de este tipo, que están ubicados en la médula suprarrenal, pues produzcan también adrenalina y noradrenalina, ¿no? En cambio, los otros que están fuera de la suprarrenal producen más noradrenalina que adrenalina. Doc, Sí. ¿puede haber otro órgano capaz de liberar adrenalina en condiciones fisiológicas? Habitualmente todo lo que es el tejido, sí producen, no es exclusivo de la médula adrenal, ¿no? Pero en las sinapsis, en los ganglios, se puede liberar, ¿no? Solo que en menor cantidad, más es noradrenalina. Chévere, Doc. Recuerden que la médula suprarrenal es como una extensión del tejido nervioso, que está ubicada solamente en la médula suprarrenal, ¿no? Porque también van en contra a nivel de los ganglios y las sinapsis nerviosas, liberación de estos neurotransmisores. Como consecuencia de esta elevación de la secreción de las catecolaminas, el paciente va a referir palpitaciones, taquicardia, cefalea pulsátil, ¿no?, sudoración. Recuerden que también se produce vasoconstricción por esta liberación de catecolaminas. Entonces, muchas veces el paciente puede ponerse pálido, o puede tener cianosis. Característicamente hay picos de hipertensión. La hipertensión arterial se inicia súbitamente, puede haber nerviosismo, irritabilidad, dolor abdominal, constipación, en algunos casos. Y se pueden desencadenar estas manifestaciones por situaciones tan sencillas como el ejercicio, por ejemplo. El ejercicio o la inducción de anestesia, o cuando uno va a ser operado, o en el momento de examinar el abdomen, uno presiona el abdomen, puede desencadenar una liberación de catecolaminas. Es por eso que muchas veces se considera que la hipertensión arterial producida por el feocromocitoma es una hipertensión arterial lábil, fácilmente exacerbable, ¿no? Se ha visto también que pacientes que están en trabajo de parto pueden también tener un pico de hipertensión arterial provocado por el feocromocitoma. Recuerden que la edad de presentación generalmente es
relativamente adultos jóvenes o adultos maduros que muchas mujeres pueden tener gestando en esas edades. El trabajo de parto es un evento precipitante. Y así van a haber manifestaciones clínicas en diferentes sistemas del organismo. En pulmones puede provocarse disnea, alteraciones psiquiátricas como ansiedad, por ejemplo, el vasoespasmo que se produce debido a la liberación de catecolaminas, puede provocar cianosis, en algunos casos es tan severo que se puede haber gangrena distal. Lo característico es la hipertensión arterial leve, paroxística generalmente, y que va a provocar las palpitaciones características del paciente con, en algunos casos, ya llevar a síndromes coronarios agudos, con cardiomiopatía. Esta vasoconstricción también puede provocar isquemia a nivel del intestino, con dolor abdominal, náuseas, son intensas. Puede haber por hipertensión arterial disección de aorta o un aneurisma abdominal, inclusive puede romperse. Y así, diferentes manifestaciones. En el caso de los niños, los tumores, estos febocomocitomas, dan una hipertensión arterial que es más sostenida, en el caso de los adultos, y puede ser un dato que haga sospechar en el pediatra que este niño puede estar con esa patología. Y dentro de las alteraciones metabólicas, uno realmente puede encontrar pacientes que tienen hiperglicemia. Recuerden que las catecolaminas elevan la glicemia. Es una de las causas secundarias de diabetes, ¿no? Entonces puede haber diabetes, hiperglicemia en esos pacientes aquejados por febocomocitomas. Y también este incremento de la glicemia y el hipercatabolismo que produce puede conllevar a pérdida de peso en el paciente. Son, como ven ahí, diversas manifestaciones que se pueden encontrar en los pacientes con febocomocitoma. ¿Por qué fallece un paciente que tiene febocomocitoma? Pues, la mayoría de veces, como estos febocomocitomas no son diagnosticados, pueden ser confundidos con hipertensión arterial primaria, ¿no? Se encabeza la lista de las causas los eventos cardiovasculares. Puede haber infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, arritmias por las lesiones electrolíticas, shock, insuficiencia renal, por el mismo daño que produce la hipertensión arterial, los aneurismas disecantes de aortas, como mencionamos. Generalmente son causas cardiovasculares. En algunos casos, esto se presenta como muerte súbita. El paciente no presentó ninguna molestia en el momento de que viene el evento y genera el fallecimiento. ¿Cómo así se hace el diagnóstico? ¿No? ¿Quién sospecha que tiene febocomocitoma? Sospechar de febocomocitoma cuando el cuadro clínico que se presenta es, como que hemos mencionado, la hipertensión arterial paroxística, sudoración, palidez. Algunos piensan, tiene hipoglicemia. No, está haciendo un pico de presión arterial. Puede haber también pacientes que tienen hipertensión arterial, con el cuadro que hemos mencionado, con cianosis distal, que presentan intolerancia a la glucosa de reciente inicio, que han perdido peso. Esa intolerancia a la glucosa puede ser en algunos casos tan marcada que llega a ser diabetes. Entonces también sospechar de un paciente que
¿no? Sospechar de febocromocitoma en un paciente que tenga estas características. También debemos pensar en la presencia de un febocromocitoma cuando hay síndromes familiares que ya tienen febocromocitoma. Mencionaba ahí neoplasias endocrinas múltiples que pueden presentarse junto con neuromas, ¿no? Con tumores de las glándulas paratiroides o con tumores de las células parafoliculares de la tiroides que pueden estar acompañando a esto, y eso fue una parte de lo que mencionaba, que es la neoplasia endocrina múltiple. Si es que vemos pacientes con estas características y tomamos pruebas de ayuda diagnóstica como los electrocardiogramas o los ecocardiogramas, podemos encontrar que hay cambios en las ondas, ¿no? Es principalmente frecuente cambios en la onda ST, pero en el segmento ST y en la onda T, son específicos. Puede haber taquicardia, lo más frecuente es que haya taquicardia sinusal. En algunos casos puede haber taquiarritmia, puede haber taquicardias paroxísticas, pero ventriculares. Y en algunos casos se puede encontrar ya cardiomiopatía hipertrófica, ¿no? Importante, o si es que ha habido ya un evento coronario previo, puede encontrar zonas de isquemia, ¿no? Pero es importante evaluar hipertrofia ventricular izquierda, crecimiento de las paredes ventriculares, son hallazgos característicos. Que mencionaba también, ¿en quiénes más sospechar? Si son jóvenes, hipertensos jóvenes. Los síntomas que mencionamos en el cuadro anterior, unas diapositivas, el paciente hipertenso que ha perdido peso, que tiene crisis convulsivas por hiperexcitabilidad del sistema nervioso, si es que hay hipotensión ortostática o shock, pacientes que tengan carcinoma medular de tiroides, es importante por su asociación con la neoplasia endocrina múltiple, los que tienen neurofibromatosis, ¿no? O gliomas cutáneos, son nódulos subcutáneos que se van a palpar, vamos a ver en la siguiente clase, que tienen ya hiperglicemia, o sea, son datos adicionales que nos hacen pensar que un paciente podría tener un febocromocitoma. Otro dato es que la hipertensión arterial sea lábil, ¿no? Un dato está bien frente a cualquier estímulo pequeño, ya sea el ejercicio o la palpación o el hecho de pujar al momento de ir al baño, tiene un pico de hipertensión arterial, también es un dato que nos hace pensar en la presencia de un febocromocitoma. Y en algunas situaciones especiales como el parto, intervención quirúrgica, y más aún si es que tenemos algún hallazgo de masa en la glándula suprarrenal, ya sea por radiografía, por una tomografía, ¿no? En la zona de las suprarrenales o en las zonas adyacentes donde van las cadenas ganglionares. Para hacer el diagnóstico de los febocromocitomas, lo que se recomienda es el dosaje de las catecolaminas plasmáticas. También se puede utilizar el dosaje de las catecolaminas urinarias, en orina de 24 horas, pero lo más útil sería el dosaje de catecolaminas plasmáticas, principalmente en el momento de las crisis hipertensivas. Muchas veces es difícil lograrlo, porque no estamos al lado del paciente en el momento que tiene esa crisis, pero sería el de elección, ¿no? El más exacto. Tiene que entenderse que el paciente puede estar tomando medicinas hipertensivas, entonces va a interactuarse esta medición de catecolaminas con la medicación que está tomando. A veces el paciente toma levodopa o toma nitritos para poder interpretar adecuadamente los resultados del laboratorio.
En cuanto a los de catecolaminas urinarias en 24 horas, es útil medir metanefrinas totales o catecolaminas en la orina, más aún en la crisis aguda. El ácido vanilmandélico ha ido perdiendo utilidad con los años, debido a que ahora se puede medir ya las otras metanefrinas, pero todavía, ¿no? Todavía podemos utilizarlo, aunque ya está prácticamente cada vez en desuso. Y se puede hacer también un test de supresión de clonidina. La clonidina es una sustancia que disminuye la presión arterial y que puede condicionar, ¿no? Trata uno de bajar la presión arterial y que entonces no responde, no baja, debido a que el tumor está secretando las catecolaminas. Entonces, una vez identificado ese tumor, lo que deberíamos hacer es proceder a extirparlo. El tratamiento de elección es el tratamiento quirúrgico. Y para el tratamiento quirúrgico, el paciente debe ser preparado con semanas de anticipación para poder evitar crisis hipertensivas posteriores a la extracción, o durante la extracción, mejor dicho. Como las catecolaminas tienen acción alfa y acción beta, entonces lo que se recomienda es que inicialmente se produzca el bloqueo de los receptores alfa adrenérgicos. Si uno bloquea de arranque los beta adrenérgicos, lo que va a generar es que se perpetúe o que solamente vayan actuando el efecto alfa. El efecto alfa va a provocar mayor hipertensión, mayor vasoconstricción. Entonces lo que se recomienda primero es bloquear el alfa. Se bloquea el alfa adrenérgico con fenoxibenzamina, por lo menos unos 10 días a 2 semanas antes de la cirugía. Estar atentos que pueda haber una crisis hipertensiva durante la cirugía, sea por anestesia o por la misma manipulación del tumor. Entonces ahí se utiliza fentolamina endovenosa y ya estando bloqueado el sistema alfa, se puede ya dar beta bloqueadores para controlar las frecuencias cardíacas, el beta-propanolol, por ejemplo, para disminuir la frecuencia cardíaca si esta estuviera muy elevada. Y si es que, bueno, y posteriormente hacer controles adecuados de la presión arterial. Afortunadamente, estos tumores, como les mencionaba, no son frecuentes, son causas poco frecuentes de las causas endocrinas, y las causas endocrinas en general son poco frecuentes, provocando hipertensión arterial. Entonces ya son casos muy raros. Esa sería la última diapositiva. No sé si tuvieran alguna pregunta respecto a esto, a hipertensión endocrina. Doc, con respecto al feocromocitoma, había mencionado en el diagnóstico que en el EKG a veces podemos encontrar ondas U, y las ondas U son más típicas de las bradicardias. ¿El paciente con feocromocitoma puede venir con bradicardia? No, generalmente lo que se encuentra es taquicardia. No hay bradicardias habitualmente, pero sí llama la atención cuando encuentras una onda U en un paciente que no tiene bradicardia, ¿no? Es un paciente que tiene un incremento de la frecuencia cardíaca muchas veces, pero con presencia de onda U, lo cual sale de lo habitual, ¿no? Eso te hace sospechar, ponerte atento, parar las orejas como para se descarte. Sí se puede encontrar en este tipo de pacientes esa anomalía. Interesante, chévere, Doc. Una cosa más. Había mencionado usted que hay que tener cuidado cuando le hacemos un dosaje de catecolaminas a los pacientes por si están consumiendo algún fármaco que evite la síntesis de catecolaminas. O sea, ¿los pacientes responderían bien
si están tomando fármacos que inhiban la síntesis de catecolaminas. Por decir, el paciente tiene los síntomas típicos de un feocromocitoma y por el consumo de sus fármacos puede que los niveles de catecolaminas sean normales. Sí, van a haber algunos que van a interferir, ¿no? Entonces, como mencionábamos, que puede haber, ¿no? Por ejemplo, con levodopa, en la secuencia de la síntesis de la catecolamina, a mí me mencionaba que, ¿no? que pasaba de dopa luego a levodopa y al final pasábamos ya a la formación de noradrena y adena. Entonces, sí, algunos medicamentos, como la levodopa, por ejemplo, pueden disminuir la síntesis y uno, al momento que le mide, no va a encontrar una cantidad tan notoria como que esperaría, ¿no? Y eso puede confundir el diagnóstico o inclusive algunos pueden pensar que no tiene esta patología. Entonces sí puede, como digo, esta enfermedad puede controlar el paciente, o hecho, puede estar recibiendo antihipertensivos para la presión arterial que habitualmente se usan con naturalidad y pueden estar afectando los resultados. Por eso es que para hacer el diagnóstico se recomienda suspender los tratamientos. Doc, y si en caso funcionan los fármacos, ¿por qué preferimos la cirugía antes que el tratamiento farmacológico? Lo que sucede es que los fármacos funcionan, pero no todo el tiempo, ¿no? O sea, hay hay exacerbaciones de la hipertensión arterial que son justamente los que llevan al desenlace fatal, ¿no? O sea, el paciente puede tener la hipertensión controlada, pero esta hipertensión es muy lábil. Entonces, por algún motivo, el paciente hace actividad física, inclusive estando dormido, tiene pesadillas, que se produce un incremento en la secreción de estas catecolaminas y un pico de hipertensión arterial. Entonces, el tratamiento médico no está controlando todo el tiempo la presión arterial. Podrá mantenerlo en la mayor parte del día, pero como te digo, como es una hipertensión muy lábil, puede generarse crisis hipertensivas y esto generar infarto o un accidente cerebrovascular, que es lo que más se teme, ¿no? En esos pacientes. Por eso es que lo mejor es sacarlo. Gracias, Doc. Doctor, tengo Sí, una pregunta. sí. Con respecto a la hiperplasia suprarrenal, ¿es congénita? ¿O es otro tipo? Las hiperplasias, o sea, hiperplasia en general es incremento de número de células, ¿no es cierto? Las hiperplasias que hemos mencionado para el caso del hiperaldosteronismo primario es hiperplasia, incremento del número de células que produce, o sea, de la célula de la capa glomerulosa, que es la que produce aldosterona, ¿no? La hiperplasia suprarrenal congénita son de diferentes tipos, son patologías que se producen por alteraciones enzimáticas, ¿no? De las enzimas que tienen que ver con la síntesis del colesterol en el suprarrenal. Entonces, la hiperplasia suprarrenal congénita es un grupo de patologías diferentes a estas. Dependiendo de cuál sea la enzima que está afectada en esta secuencia de síntesis a partir del colesterol, que lleva tanto a la formación de mineralocorticoides, de glucocorticoides o de andrógenos suprarrenales, dependiendo de cuál sea la enzima que está afectada, va a haber el cuadro clínico. Algunas de esas enzimas, como se afectan, van a provocar que el paciente tenga hipotensión. Y en algunas otras enzimas que se comprometen, por el contrario, puede haber hipertensión. No sé si es que eso llegó a responder. En general, la hiperplasia suprarrenal congénita es otro tipo de patología, ¿no? Que lo vamos a mencionar en la clase siguiente, que es justamente de ello. Sí, es que me confundía un poco porque lo que usted mencionó había creo que la clásica y la no clásica, pero ese estaba más relacionado, si no me confundo, con hiperandrogenismo, Ah, ¿no? lo que sucede es que
las hiperplasias suprarrenales congénitas. No sé si tienen en mente la cascada de reacciones enzimáticas que llevan a la síntesis de cortisol, de aldosterona y de andrógenos en el suprarrenal, ¿no? Entonces, hay muchas enzimas que son comunes a algunas vías de ellas. Cuando se altera esa enzima por un problema genético, entonces el sustrato de esa enzima se acumula, ¿no? Ya no puede ser procesada por esa enzima hacia otros productos, sino que se acumula el sustrato y como se acumula, se va desviando hacia otra vía, ¿no? Como cuando se obstruye, no sé, la vía de evitamiento, entonces se van todos los carros que se atracan ahí, no pueden pasar, se van hacia otras vías colaterales. Igual pasa en las enfermedades suprarrenales congénitas. Se impide el metabolismo de alguna sustancia, esta sustancia se acumula y se va a desviar hacia otra vía, que generalmente es la vía de síntesis de andrógenos, ¿no? Entonces, algunos pacientes que, por ejemplo, no pueden sintetizar el cortisol, se acumula un metabolito previo y ese metabolito previo se va desviando hacia la vía que sintetiza andrógenos, entonces pueden salir con hiperandrogenismo y estar hipotensos, ¿no? Eso lo pienso explicar ya mejor viendo la secuencia de todas estas reacciones enzimáticas en la siguiente clase. Pero sí, en las enfermedades suprarrenales congénitas pueden haber clásicas que son perdedoras de sal, hay otras que no son clásicas, pueden ir acompañadas de hiperandrogenismo, de genitales ambiguos, etc. Gracias, doctor. Tengo una pregunta más con respecto al feocromocitoma. Si después de estos tienden a recidivar o no. La mayoría de veces no, pero sí en algunos casos tiene, como mencionaba, el 10% que pueden ser múltiples, que a veces no se les encuentra, o alguno que puede estar fuera de la ubicación habitual, ¿no? Algunos no están fuera, no están en el abdomen, están en el tórax, por ejemplo. Entonces, la mayoría de veces no reciban, salvo que hayan hecho metástasis, que son pocos ¿no? los casos. Gracias, doctor. Una duda frecuente y que muchas veces se preguntan los exámenes. Recuerden que las causas, o sea, cuando uno piensa en las causas más frecuentes, con más frecuencia van a acertar también, ¿no? Entonces, de arranque, cuando un paciente tiene hipertensión y tiene hipocalemia, de arranque no se va a pensar en un hiperaldosteronismo. O sea, lo más frecuente es que esa hipocalemia sea por el uso de los antihipertensivos, ¿no? Entonces, eso lo vemos con frecuencia en los hospitales, ¿no? A veces un paciente llega con hipocalemia, porque ha estado, una reunión, o cuando había posibilidades de reunirse, estaba jugando fulbito y tenía hipocalemia, llegaba a la emergencia con hipertensión, encontraban hipocalemia y decían, entonces un hiperosmia primario. No, lo más frecuente sigue siendo el uso de los diuréticos, ¿no? Que son los antihipertensivos que van a generar hipocalemia. Entonces, pensando en lo más frecuente, con más frecuencia van a acertar. Ahora, si ese paciente tiene hipocalemias repetidas, por más que ya dejó los diuréticos, entonces ahí sí puedes empezar a pensar que está teniendo un hiperaldosteronismo. No lo menciono porque a veces les preguntábamos, le poníamos esas preguntas en los exámenes y decían, no, pero en la clase han dicho hipertenso con hipocalemia. Los diuréticos utilizados para el tratamiento de la hipertensión arterial en la gran mayoría de los pacientes son la causa que también producen la gran mayoría de casos de hipocalemia. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, Ok. Doc, una consulta. ¿Cómo puedo diferenciar
una mujer gestante la eclampsia con un feocromocitoma? Es muy difícil. Es muy difícil que se puede diferenciar en el momento. Eclampsia ya significa que el paciente convulsiona, ¿no? Entonces, en ese momento es retirar el bebé. Si no ha tenido episodios previos de hipertensión durante el embarazo y no se conoce, no se ha hecho estudios, entonces va a ser muy, muy difícil poder detectarlo en ese momento. Como el caso de la eclampsia ya está indicado el parto, puede ser que en el momento de la cesárea o del parto que se está induciendo, se pueda, con alguna prueba de imagen se puede encontrar o viendo directamente, ¿no? Y lo otro es, después de que ya sale el bebito, ya completar estudio, ¿no? Mucho más complicado hacerlo, el diagnóstico en esas circunstancias. Ok, doctor. Entonces, después de revisar el parto, se siguen con los estudios, ¿no? Para poder ahí. Sí, claro. Ahora, si es una paciente que ya tenía sospecha previa y durante el embarazo le han hecho el seguimiento antes de que llegue este momento indeseado que es la eclampsia, ¿no? Si uno nota hipertensión arterial en esta paciente desde antes, podría estar ya empezando a hacerse estudios previos, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Pero si ya llega en eclampsia, ya es mucho más complicado. Ok, doc. Gracias. Okay. Bien, si no tenemos preguntas adicionales, pues espero encontrarnos con ustedes la próxima semana, esta misma hora. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Chévere, Doc. Muchas gracias. Gracias, doctor. No, Gracias, tiene que. doctor. Bendiciones. Dios lo bendiga, Doc. Pasen una Gracias, igualmente que doctor. tengan una Semana Santa Feliz semana. agradable, descansados. Una feliz Semana Santa. Cuídense mucho. Igualmente, Gracias, doctor. Doc. Bendiciones. Igualmente, bendiciones para todos. Un abrazo.